Muy bienvenidos, mis queridos amigos y amigas de Vida Digital. Estamos muy gustosos de darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Rocío Brauer y hoy vamos a tener también un tema muy interesante dentro de nuestra vida digital. Evaluar, aprender, enseñar, todos estos como objetivos para entender mejor lo que es precisamente el uso de la informática o la tecnología informática, tiene que ver con la alfabetización digital. De hecho, la UNESCO ha tomado muchas medidas al respecto y ha tratado de hacer actividades diversas en todas partes del mundo para que todos estemos incluidos en esa alfabetización digital, que de alguna u otra manera, pues en Vida Digital hemos tenido ese cometido o ese deseo de servir a nuestro público y llevar día a día con los diferentes temas esa alfabetización digital. Pero, ¿a qué nos referimos y qué es exactamente alfabetizar digitalmente? Vamos a ver la siguiente cápsula y vamos a entender un poquito más el tema. Los beneficios económicos y sociales que trae consigo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han permitido la promoción de políticas públicas de alto impacto que buscan garantizar el acceso para todos los sectores de la población de manera integral. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes del periodo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tiene la finalidad de garantizar la cobertura universal que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se entiende como el acceso de la población en general a los servicios de telecomunicaciones determinados por la Secretaría bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad. La cobertura universal parte de dos importantes fundamentos: la redistribución, que es relativa a las necesidades de servicio de los consumidores que no han sido satisfechas y que forman parte de los pendientes de acceso, y la planeación regional, que propone una mejor distribución de la población a través del territorio que evite las grandes concentraciones irregulares carentes de servicios. Muy bien, pues aquí estamos disfrutando de esta ocasión y en esta mañana en Vida Digital en Diálogos en Confianza y bueno, pues más en Sábado a Gusto. Gracias a María Lizárraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. María, un gusto tenerte. Gracias, Rocío. Además, eres ampliamente conocida en Canal 11. Sí. Tienes muchos amigos y el público te identifica perfecto. Muchas gracias. Gracias, María, por estar con nosotros en Vida Digital. Cristina Cárdenas, CEO de 3C Innovation, o ¿qué tendría que decir? 3D Innovation for Human Development. 13. 13, la innovación para el desarrollo humano. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por la invitación. Eres muy amable. Gabriela Berlanga, director de Centro de Apoyo Tecnológico para Comunicación y Aprendizaje, el CATIC, vicepresidenta de conferencias, el AISA, que es la Sociedad Internacional de Alternativa y Comunicación, o Comunicación Aumentativa y Alternativa, para decirlo en un español más correcto. Muchas gracias. Alejandro Almazán Zimmerman, director general de UNET, Compromiso y Tecnología para una Mejor Educación. Alex, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Puedo decirte, Alex? Claro. ¿Sí? ¿No problema? No gracias. problem. Muy amables. Gracias a nuestros invitados especialistas. Bueno, pues la primera, diríamos, el primer tiro, ¿no? De este día de nuestra vida digital. La primera pregunta es esa. ¿Qué entendemos, Alex? A ver, cómo eres el bendito entre mujeres, tú serás el primero, porque ya las demás chicas decían que primero tú, primero yo. ¿Qué entendemos por alfabetizar o alfabetización o alfabetismo digital? ¿Cómo lo debo decir? Pues quizás la equivalencia sería el alfabetismo. ¿Sabes leer o no sabes leer, no? ¿Sabes navegar en un ambiente digital o no lo sabes hacer? Navegar significa mucho más que agarrar un teléfono y de manera muy intuitiva saber cómo utilizarlo. Tiene que ver un poco con poder analizar la información, poder distinguir qué información es fidedigna de una que no es, poder comunicarte, poder trabajar en equipo. Y son una serie, digamos, de habilidades que con una infraestructura digital puedes tú desarrollarla, ¿no? Si sabes hacer eso, sería el equivalente a saber leer. Pero si no sabemos, ¿quién nos ayuda, María? Mira, para nosotros la alfabetización digital también tiene que ver con cómo consumes, cómo adquieres estos servicios digitales y también cómo los consumes de una manera responsable, ¿sí? No todo lo que está en la red, por ejemplo, es apropiado para todas las edades, cómo tenemos padres y obviamente niños que están en la misma sintonía con respecto a qué puedo ver, qué puedo acceder, cómo puedo acceder a estos servicios, qué es apto para mis edades, qué controles, por ejemplo, parentales puedo poner, Ok. ¿no?
Ahí nos ayuda un poco la alfabetización, Alfabetización. que también está dicho, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Alfabetización digital. Sí, y Muy de hecho bien. la UNESCO la adopta como alfabetización mediática e informacional, es decir, cómo accedes a todo este mundo digital de una manera responsable y con conocimiento efectivamente de lo que te puedes encontrar ahí. Y para el mundo la famosa literacy, ¿no? O literacy, Sí. que es la alfabetización. Cris, tú que has trabajado tanto en esta área, cuéntame, ¿cómo la podemos entender? Así como cuando dicen con peras y manzanas. Bueno, es la forma en la que uno usa y aprovecha la tecnología y hay muchos niveles. Algo que acaba de mencionar Alex y María tiene que ver con que primero se asocia con conocer el dispositivo, es una alfabetización muy básica, luego cómo usas esa tecnología en tu vida diaria y luego cómo a partir de ella logras crear conocimiento o logras hacer algo productivo para tu comunidad. Entonces es poder estar en esta sociedad de la información y del conocimiento apto para poder ser un ciudadano en esta era. Para sacar provecho, ¿no, Gaby? Para tener habilidades, y esas habilidades nos ayudan a tener una mejor vida, no solo digital, porque lo digital ya traspasa, ya se va a nuestra vida análoga, como dicen, ¿no? A la vida offline, fuera del internet. Pero tú traes un temazo. El mío que es el tiene- mejor. ¿sí? El mío es el mejor. Pues digo, para nosotros es el tema de alfabetización digital para las personas con discapacidad es un mundo maravilloso porque es darles acceso a poder comunicarse, a muchas veces es su única manera de poder tener interacciones con otras personas más allá de su discapacidad, el poder tener mucho más opciones a nivel laboral. Y quizás al principio es como para cómo le vamos a dar estas oportunidades, ¿no? Quizás no van a poder, quizás corren más riesgos, pero en realidad nos hemos dado cuenta que al hacer esta alfabetización, el realmente tomarnos en serio, el ir desarrollando estas habilidades de cómo hacerlo, con qué controles, en qué tiempos, etcétera, realmente hemos visto que han desarrollado muchas más habilidades y han desarrollado su potencial de manera mucho más amplia y sí los ha ayudado a tener mucho más empleos y más A estar más participación en la insertados escuela. o incluyentes en la sociedad, En la escuela, ¿no? sí. Ay, pues es que de verdad es un tema, porque no podemos dejar a nadie fuera de este llamado ecosistema, ¿no? El nuevo ecosistema que le llaman el ecosistema digital, y que todos tenemos derecho. Para empezar, es un derecho de la UNESCO que nos da, o la ONU, que nos da un derecho no solo de alfabetizarnos, sino ahora de alfabetizarnos digitalmente, es nuestro derecho. De eso vamos a hablar más adelante con nuestros invitados especialistas, así es que no te vayas. Ya te invito a que nos escribas por Facebook Live y por Twitter, que estamos también en Instagram, para que nos escriban todo lo que quieran y vayamos interactuando con este tema que es muy importante, porque tú estás dentro de este mundo digital y de esta alfabetización. Regresamos. Decir que todos estamos inmersos en una sociedad digital no significa que todos contemos con los conocimientos necesarios y posibilidades para utilizar las nuevas tecnologías de forma amplia y correcta. Por ello, se requiere un proceso de alfabetización digital, el cual podríamos entender como el desarrollo de las competencias necesarias para localizar, entender, analizar y utilizar de forma adecuada la información a través de las tecnologías digitales y lograr que nos sirvan para nuestra vida diaria. Este proceso se está dando a nivel mundial y pone énfasis en las comunidades con algún tipo de rezago social, económico o educativo, ya que les permitirá introducirse a las dinámicas locales y globales con mayor conocimiento, seguridad y posibilidades de alcanzar un mayor desarrollo. Esta alfabetización implica también una serie de cambios respecto a las técnicas de enseñanza que van mucho más allá de la simple inclusión de computadoras, tabletas u otros dispositivos digitales en las escuelas y centros comunitarios. Se trata de introducir nuevos lenguajes y formas de acercarse a ellos y de comprenderlos. La persona alfabetizada digitalmente, además de saber usar la tecnología, la aplica en su vida cotidiana, ya sea en su hogar, centro de trabajo, escuela o trámites. Además, usa también la tecnología para crear nuevos espacios de interacción y socialización como las redes sociales. En sí, la alfabetización digital nos abre la puerta al mundo actual. Seguimos con el tema de alfabetización digital, alfabetismo digital, también se puede decir así. Y bueno, pues toda esta gran, ¿cómo diría yo? Pues
Es que no hay que decirlo de otra manera, el ecosistema es enorme, es infinito y tenemos que saber cómo adentrarnos a él. Alex decía, ¿cómo saber navegar? María nos decía, hay que aprender también a utilizar esto y qué debemos y a qué edades va o no dirigido esto y hacia dónde vamos. Gaby tiene un temazo que es precisamente la inclusión digital a las personas con discapacidades. Y Cris tiene toda una expertise en México. ¿Cómo es que estamos nosotros alfabetizados digitalmente? Cris, ¿estamos o no estamos en este país? Bueno, falta mucho por hacer. Estamos todavía implementando políticas públicas que falta desarrollar las habilidades digitales realmente. Nuestra experiencia es que la mayoría de las escuelas o las políticas públicas han adoptado la alfabetización entendiéndola como comprar dispositivos y dejarlos en las escuelas, sin tener internet, sin capacitar docentes, sin considerar la evaluación, sin tener contenidos apropiados para los niños, para desarrollar realmente el desarrollo de habilidades digitales. Y falta mucho por hacer en México. Por eso creo que esta tarea debe de ser de muchos actores, no solamente es una tarea de un gobierno o de un gobierno estatal, es una tarea de organismos internacionales, de expertos como Gaby, que se encarga de temas de inclusión, de reguladores de telecom, como es el caso de María. Me parece que hay mucho campo, nos falta muchísimo, estamos todavía como en pañales en esta etapa de desarrollo de habilidades digitales, porque algo importante también es que la alfabetización digital va cambiando conforme pasan los años. Yo en 2013 empecé en estos temas y hoy lo que veo es que la alfabetización digital en esta cuarta revolución industrial requiere de muchos más conocimientos que hace un par de años donde tener acceso a la tecnología era parte de la alfabetización digital. Hoy necesitamos tener ética digital, saber de cuánto tiempo consumo los datos, en qué los consumo, cómo protejo mi huella digital. Claro. Tiene que ver con el construir conocimiento, cómo están construidos los algoritmos. O sea, hay mucho trabajo que hacer en México a todas las edades. Así es. A ver, mi querida María, tú nos estabas diciendo controles parentales, saber hacia dónde va dirigida todo lo que hay en Internet, en el ecosistema, qué sí que no podemos ver, qué sí que no nos conviene. Aquí podemos hablar de un criterio, ¿no? Pero Sí. ¿quién nos da ese criterio? Ese es el tema. Necesitamos tener padres que estén educados digitalmente, que tengan esta alfabetización, que conozcan qué es lo que pasa en el mundo digital, que tengan todas estas habilidades que queremos tener todos al final de cuentas, para que efectivamente también puedan guiar a estos niños en cuanto al consumo que ellos van a hacer de los medios digitales. Hoy en día es muy fácil darle a un niño un teléfono, darle a un niño un iPad simplemente para que se quede callado, esté quieto, para que nos deje comer o que podamos estar en una reunión bien tranquilos, pero no nos preocupamos por lo que ese niño está haciendo en ese momento con el Internet al que está teniendo acceso. Entonces es importante primero concientizar a los papás, que los papás entiendan qué hay en este mundo digital, que también comprendan y entiendan que hay muchas herramientas que hoy existen, que están a su disposición, que pueden implementar en sus dispositivos y saber cuáles son las edades idóneas para que sus hijos efectivamente puedan tener este criterio y puedan navegar de manera libre, que al final de cuentas es lo que hacemos cuando le damos nuestro teléfono, literalmente, cuando estamos en una comida. Entonces, es un camino muy largo porque además de hablar con los papás, de darles todas estas herramientas a ellos para que entiendan lo importante que es este mundo digital en sus hijos, también necesitamos a estos niños irles enseñando cómo navegar en estos lugares, por qué es cierto portal para ellos y por qué no. Hay muchas acciones, muchas apps que han desarrollado, de hecho, los software que puedes encontrar hoy en día en Internet, de los principales portales, incluso los mismos que nosotros navegamos como adultos, los hay también para los niños. Entonces, también que los niños sepan y que sepan qué hay detrás de eso. Es muy fácil para ellos, préstame el teléfono, yo navego, pero no tengo idea de qué estoy consumiendo esos datos, que son datos móviles, que son mucho más caros que si me conecté en un Wi-Fi. ¿Qué es el Wi-Fi? O sea, los niños están utilizando todo el mundo digital de una manera intuitiva, porque ahí lo tienen, pero tampoco no han tenido una preparación o no conocen qué es lo que está pasando, por qué tienen ellos incluso acceso a ese Internet. Mira, no solo los niños, también los adultos. ¿Será que el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos puede ayudar a nosotros los adultos para nosotros enseñar a nuestros niños? De hecho, tenemos varios programas. Precisamente nos hemos dedicado mucho a este tema de la alfabetización. Nosotros lo dedicamos más como alfabetización mediática e informacional, en donde atacamos varios frentes, vamos a decirlo así. Lo comentaba Alex, por ejemplo,
ejemplo, si tú navegas en Internet, qué es una noticia falsa, qué es una noticia verídica, cómo poder comprobar qué es lo que estás viendo. Eso es un consumo de contenidos por medio de una plataforma digital. Entonces, tenemos diferentes talleres para enseñarles a los niños y enseñarles a los papás cómo deben de consumir, qué es lo que deben de consumir, cómo incluso administrar y manejar tus paquetes de datos en telefonía, tus paquetes de datos en internet fijo, en tus hogares, ¿no? Y qué es lo que te conviene más de acuerdo al consumo que tú estás teniendo. Y programas muy específicos, muy bonitos, muy lúdicos para los niños, para adentrarlos en este mundo digital y que ellos sepan incluso que tienen derechos, que es un tema para nosotros muy importante. Si bien el acceso per se al mundo digital es un derecho que tenemos, también tenemos, al estar en ese mundo digital, diferentes derechos como usuarios y como audiencias que podemos hacer efectivos en todas estas redes digitales. Muy bien, vamos a regresar contigo, Alex, porque voy a hacer una pausita, permíteme, y volvemos con el tema. Es que es muy interesante y muy amplio, por eso es importante escuchar, ¿no?, plenamente a nuestros invitados. Volvemos, ya estamos en Facebook Live, en Twitter y en Instagram para que nos escribas. Regresamos con alfabetización digital. A través de mi computadora o mi teléfono principalmente. Por medio de mi computadora o mi teléfono celular. Bueno, yo me conecto por medio de mi teléfono o por mi computadora. Los aparatos que utilizo son el celular, la computadora, pues no sé, con las distintas redes con las que me pueda meter y con el plan que pueda tener. Pues casi siempre es por el celular y si no laptop y por datos de celular o el Wi-Fi. Vía Wi-Fi. Bueno, yo creo que la manera más común como me conecto a internet es por medio de mi dispositivo móvil, entrando a Safari o alguna red social. Me conecto vía mi teléfono móvil o la tablet y entro a Chrome, a Google y ahí me conecto. Busco en realidad en la barra de búsqueda rápida y suelo buscar todo. O sea, no meterme como tal a una página. En la parte educativa, la alfabetización digital tiene que ver mucho con cómo utilizar la tecnología y integrarla como una herramienta de apoyo al aprendizaje. Es importante en todos los ámbitos, ¿no? En la parte educativa, que es también la que me compete, como hasta en la parte social. Yo creo que efectivamente la alfabetización digital tiene que ser una materia más o dentro transversalmente en los conocimientos de las materias para que vayamos aprendiendo conforme vamos integrando nuestros conocimientos en la escuela. O sea, yo creo que sí debe de ser algo que debe de ser en el currículum integral desde kinder hasta toda nuestra vida universitaria o hasta el grado que alcances, pero tiene que ser parte de nuestra currícula. Creo que es muy importante el tema de alfabetización digital, porque no hay que tomarlo con el sentido de ya todo mundo nace en esta era digital y entonces los nativos digitales saben utilizar la tecnología. Yo creo que todos deberíamos de capacitarnos para sacar el mejor provecho de la tecnología, el mejor provecho de cómo utilizarla, hacia dónde utilizarla y también un poco el hecho de saber, efectivamente, vivimos como muchas generaciones el mismo momento, no estamos la generación X, la generación Y, la generación de los millennials, o sea, todos estamos juntos y estamos viviendo épocas que nacimos en épocas distintas y estamos viviendo una misma época de transformación digital. Entonces sí tendríamos que tener el concepto vivo, saber qué significa y todos estar atentos a lo que va a pasar en esta transformación. Bueno, veíamos lo que nos decía nuestro querido público, que cómo se conectan a Internet. Estamos viendo también a Ana Lidia, que está trabajando fuertemente también en la educación y en todo lo que es la alfabetización y la inclusión digital. Y yo me quedo pensando, Alejandro, mi querido Alejandro, la iniciativa privada, los que... todas aquellas personas, como en este caso, bueno, Únete es un organismo no gubernamental, ¿no? Que tiene que ver con esa inclusión digital. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo te sumas a lo que se está realizando? ¿Y cómo ves esta inclusión y esta alfabetización digital, es mejor dicho, en nuestra sociedad? No solamente estoy hablando de niños, porque puede ser que los niños nos den la vuelta, ¿no?, a los adultos. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Ahora, me parece importante entender al país en su totalidad. A nosotros, quizás en algunos contextos particulares, nosotros pudiéramos
tener presente el Internet solo cuando no tenemos Internet. Pero si no, es simplemente una extensión de nuestros brazos. Y caemos quizás en una conclusión equivocada al creer que los niños nacen con el chip digital. Pero no es así. Quizás tengan el chip, pero sí hay que configurarlo. Y lo que sucede muchas veces en lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional es que llegamos a comunidades en donde esta realidad de abundancia en términos de información, en términos de conectividad, no existe. O de mis dispositivos mismos. Los dispositivos y el uso que le dan a son los muy caros dispositivos. para muchas comunidades. Y entonces lo que hay que hacer es darles el poco tiempo que pueden tener de contacto con la tecnología, hay que darle un buen uso. Y una forma de hacerlo es entregándolo en un contexto escolar. Ahora, los profesores son migrantes digitales, ellos no nacieron cuando la tecnología ya estaba en abundancia. Entonces, hay que pasar por un proceso, como mencionaba Cristina, de capacitación y de inclusión en cómo utiliza la tecnología para un propósito con un fin pedagógico. Eso es lo que nosotros estamos haciendo a nivel nacional en estas comunidades muy apartadas, comunidades indígenas, con un alto nivel de marginación. A medida en que nosotros logremos nivelar un poquito el piso y que estos chicos puedan tener acceso a los mismos recursos que se pueden tener en la ciudad, vas a nivelar mucho más el piso. Ahora, comentabas que era importante que los padres también se involucraran. Pero si nosotros nos esperamos a que los padres tengan un mínimo nivel de conocimiento digital para que guíen a los niños, vamos a estar en un problema de huevo-gallina, porque eso no va a suceder, ¿no? Claro. Sucederá cuando hasta estos niños tengan a sus hijos. ¿Hay que ir a la par? Yo creo que hay que ir a la par con criterio y tenemos que quitarle el miedo. Si nosotros sentimos que entrar al mundo digital es abrumador y es todo o nada, nos va a costar trabajo que los padres de familia se inclinen a entender un poquito más. Pero si lo vamos haciendo poco a poco y si en contextos bien cuidados, en aplicaciones concretas, en el manejo de las redes sociales, cursos que dé el gobierno, digamos, experiencias que tengan con su gente querida y cercana, a medida en que vayamos teniendo este tipo de acercamientos, que los padres se atrevan a hacerlo, es que vamos a empezar a darle forma a la ciudadanía digital que tanto se necesita. Claro, ese es otro tema, mis queridos amigos. Ciudadanía digital. Bueno, está junto con pegado. Yo quiero darle la palabra a Gaby. Gaby, esta inclusión digital con esta alfabetización que logran en tu trabajo y en la formación que ustedes están dando en tu grupo de trabajo, ¿cómo has visto? Nos hablabas de que había más habilidades a las personas con discapacidades. ¿Están ellos más interesados en el mundo digital que las personas de a pie, como los que podríamos estar pues ya inmersos? Pues yo creo que es como dice Alex, ¿no? O sea, ya la sociedad en la que estamos viviendo, lo que ellos ven en su día a día, y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí tengo muchos papás que les da miedo y dicen, no, es que qué tal que, o sea, si mi hijo sin discapacidad ya corre riesgos, ellos, ¿cómo, no? Qué pavor, pero no podemos esconder las cosas, sino más bien es ¿qué vamos a hacer? Es una realidad que la verdad es que les da muchas oportunidades. Tenemos alumnos que no pueden hablar y a partir de la tecnología logran comunicarse, logran transmitir sus ideas. Tenemos alumnos que a lo mejor tienen dificultades motoras y a partir de la tecnología, pero bueno, entonces eso nos lleva a, ya tengo el acceso, ya puedo participar en la escuela, ya puedo leer, ya puedo escribir, ya tengo manera de realmente ser un participante Comunicarse activo. con sus otros compañeros, es muy importante. De que los demás se den cuenta que ellos también entienden y que ellos también pueden aprender, pero tenemos que tomarnos en serio esta parte como docentes de que es algo que sí nos toca, ¿no? No es ver qué pasa. Y ya si sale algo, pues ahí le enseño. No, hay tanta información que se ha hecho que nosotros estamos aprovechando para hacer clases en serio, ¿no? Entonces nuestros alumnos sí tienen clases de civismo digital como tal. Claro.
varias horas a la semana. ¿Por qué? Porque si a un chico le toma tiempo entender que esto es un riesgo y que esto no lo puedes hacer y que esto te pueden llevar a la cárcel si haces esto, pues a nuestros chicos les toma un poco más de tiempo a algunos, los que tienen discapacidad intelectual, a otros no. Pero una vez que ya se subieron, haz de cuenta, al redil, ¿están como peces en el agua? Claro. Felices. Claro. Okay. Y de verdad me toca unos que es, espérate, y me solucionan las cosas. ¿No? Gracias. O mis alumnos con parálisis de... Salió una actualización, la checas y me avisas si vale la pena o no, y ellos me checan. No, es que están mucho más despabilados, o sea, es Sí, impresionante. ¿Por qué? Porque son niños, y los niños son, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Nos enseñan tantas cosas y son tan habilidosos que nos quedamos así boquiabiertos. Regresamos hablando de alfabetización digital en Vida Digital, valga la redundancia, aquí en Diálogos, Diálogos en Confianza, y por supuesto que estamos en Facebook Live y en Twitter y en Instagram para que nos escribas. En todo el mundo, la comunicación aumentativa y alternativa, o CAA, está ayudando a personas que tienen dificultades para hablar o para comprender el lenguaje, y así ofrecerles nuevas oportunidades para crecer, para aprender, para comunicarse y en general para participar en el mundo en el que los rodea. La CAA está ayudando a niños con diversas condiciones del neurodesarrollo a comunicarse a edades cada vez más tempranas y a entender mejor el lenguaje que usamos para comunicarnos con ellos. Está ayudando a adultos que por una condición de nacimiento o adquirida han perdido de forma temporal o permanente su capacidad de hablar. Desafortunadamente, la comunicación aumentativa y alternativa no ha llegado a todo el mundo. Hay muchísimas personas en México y en Latinoamérica que no han sido atendidas. Los profesionales o no han tenido la posibilidad de capacitarse en este campo, o muchas veces han aprendido algo pero no se han dado cuenta del potencial que la comunicación aumentativa y alternativa podría tener en sus pacientes. Pues ahí está el ejemplo, ¿no, Gaby? Es una maravilla. Y lo que estábamos diciendo, cuando ya te insertas, no nada más es, a ver, el dispositivo, cualquiera que sea computadora, teléfono, tablet, a lo que tengas, a lo que llegues, el que te prestan, el que vas a los kioscos, ¿no? Que también hay por parte del gobierno otros lugares, o ya puedes comprar el tuyo, ¿no? Cuando se lo pides a Santa o a los Reyes Magos, no sé. Y empiezas a navegar, a jugar. Esto a veces es como eso, pues finalmente le llaman a veces hasta un gadget. Jugando se aprende, ¿o no? Sí, de hecho es una manera lúdica. Creo que nos falta un poquito, y ahí aterrizando un poquito lo que decía Alex, necesitamos tener dentro de la propia currícula, ¿no?, del gobierno, lo que enseñan los maestros, así como tú lo platicabas que para ustedes es una materia, debería de ser una materia. Así es. Y debería de ser una materia amigable. O sea, ¿no? la alfabetización digital debería ser una materia. Y debería ser una materia amigable, una materia efectivamente donde puedes jugar. Divertida. Una materia divertida, porque además es algo que a los niños les llama de manera natural. O sea, aunque no tengan todos acceso, efectivamente, somos un país de grandes contrastes, somos un país en lo que pensamos que la realidad de lo que está alrededor de nosotros es la realidad de todo el país, y claramente pues no lo es, desgraciadamente no lo es. No somos el único país, ¿verdad? Pero pues bueno, quisiéramos que no fuera esto. Pero si podemos meter esto dentro de una currícula de la propia Secretaría de Educación Pública, en donde los maestros capacitados obviamente para dar estas materias, y esto fuera una materia que se llevara de manera natural, como lleva ciencias sociales, lleva ciencias naturales, eso es alfabetización. Claro. Entonces, pretendemos alfabetizar sin que esto se haga de una manera formal. Hay que alfabetizar de manera formal, y para hacerlo de manera formal, la única manera realmente es meterlo en la currícula. Es entrar a los colegios. Es entrar en los colegios y que esto se haga. Faltará mucho más en el camino, tendrás que capacitar maestros, y estos maestros tendrán que también hacerlo de una manera pues más lúdica, ¿no? Porque ese es el grave problema que luego tenemos con el aprendizaje. Si lo hacemos de una manera aburrida, pues los niños tampoco no lo van a querer. No, nadie. Las zonas más vulnerables, las personas, los grupos más vulnerables, Alex. ¿Cómo podemos ayudarles a su capacitación digital o alfabetización digital? En un inicio, es esta lógica de que aprendan cómo utilizar un recurso, pero a medida en que va
pasando el tiempo y se vuelve más sofisticada la integración de la tecnología en la escuela, vemos que el uso de la tecnología realmente es transversal. Entonces se puede aplicar de una manera muy práctica en todas las materias. No tiene que ser abrumador en el sentido de que... ¿No tiene que ser una sola materia entonces? No forzosamente, quizás en un inicio sí, pero a medida que vas avanzando no es necesario, sino en tu clase de biología utilizas la tecnología para investigar algo, para comunicar, para hacer un proyecto, pero no tiene que ser todo. Al final del día, entre más investigues, más trabajas en equipo, más impactes a la comunidad y demás, mejor va a ser la apropiación de la tecnología. Ahora, lo que sucede con la tecnología es que es un factor muy disruptivo. En un sistema escolar que se hizo en el siglo XIX con profesores que nacieron en el siglo XX y chicos que nacieron en el siglo XXI, las cosas ya no están funcionando igual. No. Y lo que sucede es que ahora la información está al alcance de todos. Claro. Y entonces el profesor no entiende que antes, digamos, cuando yo estudié en la primaria, el profesor era mi fuente principal de información, pero ahora ya no lo son. Y entonces tienen que entender que tienen un rol distinto. A medida en que nosotros en estas comunidades vulnerables podamos empoderar a las personas, contextualizar la forma en la que ellos viven la tecnología, con proyectos que tengan que ver con su realidad, es la forma en la que realmente vamos a hacer que den el brinco. Porque no en todos los contextos tú, por utilizar un juego de computadora, por ósmosis vas a aprender matemáticas, ¿no? Claro, o sea, al final del día es un proceso más sofisticado. Así es. Cris, yo me pongo a pensar, a ver, sí veo en ciertos colegios cierta alfabetización digital, por ejemplo, pero principalmente se da en las clases de inglés. La clase de inglés te dice, ya utiliza una tablet con una aplicación para que tu hijo aprenda a pronunciar. Y además responda, y todo lo haces ahí, y la profesora o el profesor, desde donde está, ve cuánto leyó, cómo leyó, y desde ahí califica. Independientemente que también, bueno, no es una clase a distancia, no estamos hablando de educación en línea, estoy hablando de una educación presencial donde se ayudan en ello, pero principalmente lo hacen en las clases de inglés. ¿Qué pasa con el civismo? ¿Qué pasa con la historia? ¿Por qué no también meter todo eso? Sí, bueno, coincido con Alex en que inicia la introducción de la tecnología repartiendo computadoras, después como una materia, es la materia de informática, la materia de computación, y poco a poco se ha visto que no está peleado ocupar un dispositivo para mejorar inglés o mejorar matemáticas o mejorar español. Sin embargo, el uso de la tecnología para poderlo realmente apropiar a resolver problemas cotidianos en esta vida que tenemos donde la mayoría del tiempo ocupamos aplicaciones para llegar a un lugar a otro, reservar un hotel, donde la inteligencia artificial está tomando mayor lugar, donde tenemos que saber cuáles son los algoritmos que nos está dando Google cuando nosotros buscamos y que sepamos que la información que nosotros buscamos ya está previamente editada. Claro. Necesitamos de un conocimiento de la alfabetización digital transversal a todas las materias. Pero eso entonces un niño no lo puede saber. Pues lo que nosotros buscábamos, por ejemplo, en la administración pasada era lograr esta alfabetización sin importar si tenían dispositivos o no tenían dispositivos. Por ejemplo, hicimos una vez alianza con la Policía Cibernética y lo que habíamos logrado hacer con ellos es que se lograra alfabetizar mediante obras de teatro. Entonces, con esta alfabetización lo que nosotros buscábamos era lograr que los niños tomaran conciencia de lo que ellos hacían cotidianamente en redes sociales, cómo guardaban su password, qué tan seguros estaban, qué tan éticos eran, qué tan empáticos eran cuando ellos estaban compartiendo información de otras personas. Y lo que nos llevamos de sorpresa es que aún en las comunidades más apartadas, los niños usan la tecnología, los niños están expuestos a los riesgos de trata de blancas, están expuestos a compartir fotos entre compañeros de semidesnudos. Al cyberbullying, a la ciberseguridad, todo esto. ¿Y es esas comunidades donde no llegaba el internet o cómo hacías? Sí, ahí? Exacto, porque justo lo que platicábamos en un corte es el acceso al internet en México se da mediante dispositivos móviles, no necesariamente tiene que haber en los hogares. De hecho, hay menos penetración de internet en los hogares que el usuario individual. Hay en México más de 89 millones de niños y niñas menores de edad usando internet. Van a los cibercafés, ocupan el dispositivo de un hermano, entonces están en riesgo constante. Y verlo también como un riesgo, como mencionaban hace rato, de no voy a buscar que ocupen el dispositivo, tampoco es una opción, porque el mundo en el que estamos, la tecnología no va a retroceder. Entonces coincido con María en que la introducción de la tecnología principalmente tiene que venir de un sistema educativo. En Argentina, por ejemplo, se acaba de meter la robótica
y programación como una materia dentro de la currícula. Eso es algo muy importante porque logras desarrollar un pensamiento crítico, sabes desagregar un problema, sabes de algoritmos, y no es que queramos que todos sean ingenieros o ingenieras. No, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿te parece? Vamos a una pausa chiquitina, estamos en Vida Digital, no se vaya. Digital Literacy, alfabetismo digital, también conocido como alfabetización digital y alfabetización multimedia, es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja y cómo puede ser utilizada la tecnología actualmente. Aldea Global Digital. El término hace énfasis en el impacto sociocultural de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información a partir de los medios electrónicos de comunicación. IML. Information and Media Literacy. Por sus siglas en inglés, es el acrónimo de alfabetización mediática e informacional. Refiere a las competencias esenciales como conocimiento, destrezas y actitud que permiten a los ciudadanos involucrarse eficazmente con los medios y otros proveedores de información, entre otras cosas, para desarrollar un pensamiento crítico. Brecha digital refiere a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las que no lo tienen. Digital Learning, práctica instructiva que utiliza eficazmente la tecnología para fortalecer la experiencia de aprendizaje de un estudiante, abarcando un amplio espectro de herramientas y prácticas. Digital Use Divide es una distribución desigual del acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su impacto entre cualquier número de grupos distintos que podrían definirse en base a criterios sociales, geográficos, geopolíticos o de otra índole. Sociedad de la información es un proceso de evolución de la vida y las intersecciones entre personas, gobiernos, facultades y organizaciones por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información, desempeñando un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Muy bien, pues nuestro glosario siempre a sus órdenes, ¿no? Para que vayan juntando los cachitos del glosario de cada programa y hagan un glosario grande. Bueno, yo estoy viendo algo que me interesa mucho. ¿Qué se está haciendo a nivel de política pública para apoyar, para generar más o para desarrollar más la alfabetización digital? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, y hasta el sexenio pasado era una oficina que se llama aprende.edu.mx, era el sitio. La oficina es la Coordinación General de Aprende MX y se fusionó con la Dirección General de Televisión Educativa. Entonces, juntos ahora buscan el desarrollo de las habilidades digitales mediante esta oficina dentro de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y están incluyendo lo que está haciendo Gaby Berlanga, de personas con discapacidad? Tenemos el sitio, que si nos platica Gaby cómo se construyó. Pues la verdad es que la realidad en nuestro país en cuanto a tecnología asistencial, que es el tema de tecnología para personas con discapacidad, está más en pañales, ¿no? Estamos aún peor. No se conoce, hay muchísima gente que no sabe ni siquiera que hay herramientas para las personas con discapacidad a las cuales pueden tener acceso y que les puede permitir... ¿Es un acceso gratuito? Pues hay de todo, hay programas, pero también algunas personas necesitan equipos. Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces no es el poder acceder a los equipos el problema, sino la falta de información. Okay. El sexenio pasado se hizo, dentro de la plataforma Aprende, se hizo un canal especial sobre discapacidad, tecnología y discapacidad. Primero empezamos dando información sobre esto, sobre los programas y sobre los equipos, pero como bien lo dicen todos, ¿no? El darle acceso a un aparato, el darle acceso a información no es suficiente. Hay que saber cómo hacerlo, hay que saber desde nosotros como docentes cómo llevamos por el camino correcto a todas estas personas. Entonces empezamos a poner información relacionada a cómo hacerlo. Falta todavía mucho, ojalá... se sumen más personas. Yo que no soy del gobierno de nada, ¿no? Como que lo veo de fuera y digo, tendríamos que retomar, ¿no? No siempre estar intentando empezar todo desde cero.
sino retomar lo que ya se hizo y continuarlo, porque la verdad es que hay información muy valiosa. Fíjate que hicimos un programa hace unos meses, mi querida María, de inclusión digital genuina, donde estamos hablando de que los docentes son a los primeros que se tienen que capacitar, ¿no? Digitalmente hablando, Sí, claro. para también permear todo esto con los alumnos. Sí, y además muy importante, lo comentaba Alex, nosotros de hecho sí tenemos esta visión transversal, en donde además de esta materia y además de esta capacitación que tienes que dar a los maestros, esto debe ser un tema que sea cotidiano en cualquier asunto, cualquier ciencias naturales, español, inglés, en donde lo tomen, ¿no? Pero además de eso tenemos que llegar mucho más allá. Tenemos que llegar al punto en donde estas personas dejan de ser nada más usuarios y se vuelven también generadores. Y ahí entra un poquito lo que estaba comentando Cristina, el tener estas clases de programación, estas clases de robótica, y pretender que todos van a llegar a ser ingenieros, ingenieras, y que necesitamos, pero está demostrado que el 80% de las carreras del futuro van a estar en el mundo digital. Entonces, sí necesitamos crear e incentivar en los niños estas ganas de conocer, no nada más de usar, no nada más de saber cómo lo uso, sino de entender todo lo que está detrás y de ponerse también a hacer. Y eso también no es posible si no tenemos maestros que están capacitados para poder llevar a los niños a ese mundo. No nada más el maestro que dé la clase de programación o el maestro que dé la clase de robótica, sino también el maestro que da su clase normalita de cualquier materia, tiene que entender cuál es este mundo. Entonces, el rol, el papel de los maestros dentro de las escuelas para que la alfabetización digital sea total, no nada más esta parte de sé que existe, tengo un dispositivo y sé cómo consumir todo lo que está en este mundo digital, sino también tengo que saber cómo generarlo. Y eso al final nos vuelve usuarios y audiencias, dependiendo de lo que estemos haciendo en este mundo digital, críticas, que es hacia donde va la alfabetización mediática e informacional. No ser nada más receptores, sino ser hoy en día también generadores. Yo puedo generar información. Fíjate que eso es muy interesante, Alex, antes de darte la palabra. ¿Esto para qué nos sirve? No es una cuestión de académica, va más allá, porque es una aplicación a nuestra vida diaria. Lo podemos aplicar a los hogares, las amas de casa, lo podemos aplicar a nuestro trabajo, lo podemos aplicar a nuestra vida social, lo podemos aplicar al día a día. Entonces todos debemos estar alfabetizados digitalmente, yo creo. Sí, en el mundo en el que nosotros crecimos había 3 metahabilidades principales. Era poder escribir, leer y pensamiento matemático. Hoy en día existe una 4ª metahabilidad, que es poder investigar información, procesarla y tomar decisiones con base en lo que tú veas. Y eso es exactamente lo que tú estabas comentando. Permite que cualquier persona lo ponga en práctica en el contexto que más le convenga. Así es, o donde se esté desarrollando, o bien a donde quiere llegar. Ya lo dijo María, el 80% de las carreras van a estar en el mundo digital. Hay que poner mucha atención en ello. Regresamos a conclusiones en Alfabetización Digital aquí en nuestro programa. No te vayas, seguimos en Facebook Live, y en Twitter y en Instagram. Muy bien, estamos en Vida Digital hablando de todo lo que tiene que ver con la vida digital, que por qué nos sentimos así animosos y alegres, porque finalmente la vida digital es para que nos ayude y no para que nos segregue, es para que nos integre, más no para que nos aísle, es para que nos haga tener más comunicación y más posibilidades y habilidades y herramientas para nuestra vida diaria y no para que nos deje confinados en un simplemente dispositivo y que la vida gire, ¿no? Entonces vamos a hacer las conclusiones de nuestro programa que hablamos hoy de alfabetización digital y algunos comentarios de Facebook Live que les agradezco a todos los que nos han estado escribiendo y también por Twitter. Bueno, pues Gaby, es tuya la primera palabra. En tu área de expertise, ¿qué concluimos con esta alfabetización digital? Yo creo que es importante no tener miedo a que las personas con discapacidad usen estas tecnologías y enseñarles cómo utilizarlas, no tener miedo sin formarnos más. Igual que como dice Alex, ¿no? Los niños pues que prueben, no hay que tener miedo de empezar y nosotros como maestros o como papás, empezar a utilizarlo aunque nosotros no seamos expertos, vamos a aprender con ellos permitirles que puedan acceder, que puedan explorar y de ahí nos van a hacer esta necesidad de seguir aprendiendo más. Hay mucha información disponible
sobre tecnología y discapacidad y tenemos que aprender muchísimo, podemos mejorar mucho y podemos darle una mucha mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. Entonces, a que sea como nuestro motor, así hacerlo. ¿Todo tipo de discapacidad puede tener una inclusión en la alfabetización digital? Sí. De diferentes formas, hay que saber qué requiere cada persona. Sí se requiere muchas veces una evaluación muy especial, sí se requiere capacitar a los docentes, pero hay que empezar. Ok, muchas gracias. Cris, ¿qué nos puedes decir acerca de la alfabetización digital? Bueno, que hay mucho por hacer. Bueno, ya nos dijiste mucho, sí, pero aquí de manera condensada. Sí, que hay mucho por hacer, que hay mucha información disponible. Ya lo comentábamos, hay muchos productores de contenido, más bien tenemos que hacer ese filtro para poderlo acercar, que no hay que esperar a que el gobierno o las escuelas lo acerquen. Hay muchos organismos internacionales, hay muchas organizaciones, fundaciones que están interesados en iniciativas privadas. Hay mucho contenido también disponible, no nada más de México, sino de otros países que pueden acercar a los contenidos para poder fomentar las habilidades digitales. A los docentes que están deseosos de conocer esto, hay mucha información para que lo inicien. No necesitan tener equipamientos a veces de robótica, hay soluciones on-plug que les llaman, donde ponen algunas actividades para fomentarlo. No hay que esperar, estamos ya en una etapa en donde todo es sensorial, todo tiene sensores, todo tiene algoritmos, tenemos que cuidarnos mucho también en las redes sociales, en la forma en la que interactuamos. Hay algunos indicadores que miden también qué tan seguros están navegando los niños en Internet. Existen algunos cuestionarios para que ellos puedan ver en qué nivel están y bueno, buscar, acercarnos, tener la curiosidad y seguir fomentando que esto siga sucediendo en México, porque no podemos quedarnos atrás. Como decía María, la mayoría de los futuros empleos tienen que ver con conocimientos que involucran el pensamiento computacional, la ciudadanía digital, la comunicación, la colaboración, todas las habilidades blandas asociadas a los temas digitales que hablamos hoy. Así es, la otra vez hablábamos de las habilidades blandas que me gustaría cerrar con ello. ¿Cuáles son? Bueno, liderazgo, comunicación, perder el miedo también a los problemas, saber responder a los conflictos. Son todas aquellas habilidades que se requieren hoy en día para los nuevos trabajos, que son totalmente diferentes a los que vivíamos nosotros hace unos años y que seguramente vienen y que no tenemos idea de cuáles van a ser esos trabajos, pero sí sabemos que van a requerir de muchas habilidades como estas. Como las que nos mencionaste. Gracias, Cris Cárdenas. Muy bien, Alex, cuéntame tus conclusiones. En Únete, ¿qué es lo que debemos entender principalmente de lo que ustedes hacen y las conclusiones de la alfabetización digital de nuestro programa? Yo creo que es importante entender que la tecnología no es un fin, es un medio. Ahora, en el contexto educativo, hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que es de Andreas Schleicher, que es la persona que se encarga en la OCDE de un examen internacional que se llama PISA. Y él comenta, dice, el impacto de la tecnología en la educación aún está por terminar de verse. Pero mientras la tecnología sea tan importante en la vida personal y profesional de las personas, un niño que no tenga la capacidad de navegar en un ambiente digital va a quedar excluido de la vida económica, social y cultural. Entonces, es algo que llegó para quedarse. Ahora, el ser humano ha vivido, hemos crecido, la historia nos ha llevado a pensar en el futuro de una manera lineal. Pero hoy estamos viviendo en un mundo exponencial. Y empiezan a salir categorías en términos económicos, por ejemplo, de los incontratables, que son aquellas personas que por el mundo en el que van a vivir no van a poder ser contratados porque no van a tener esas habilidades. Claro. Y las habilidades blandas que mencionaba Cristina son un factor de diferenciación, pero el común denominador va a tener que ver con el analfabetismo digital. Alguien que no tenga esa capacidad, que no sepa cómo navegar en este mundo, posiblemente vaya a quedar recluido. Usar las herramientas que nos da la vida digital, ¿no? Principalmente, y también saber los riesgos, los peligros que debemos, pues, de alguna u otra manera contrarrestar, ¿no, María? Efectivamente, hablar de la alfabetización digital en términos de nuestros niños y en términos del conocimiento que debemos de tener de lo que es el mundo digital, lo que hay detrás de este mundo digital, más allá de esta habilidad técnica,
vamos a decirlo, de esta habilidad de acceso, de esta posibilidad de acceder, de esta brecha digital que ya existe hoy en día, el saber qué es lo que hay detrás de esto y cómo debemos consumirlo responsablemente, cómo acceder, cuáles son esos lugares a donde podemos acceder o no de acuerdo a las edades que tenemos, la alfabetización digital y la alfabetización mediática e informacional. Y nosotros como instituto tenemos un portal de internet en donde tenemos muchas herramientas enfocadas precisamente en buscar, no nada más en niños, también en adultos, en buscar usuarios que sean responsables, usuarios que sepan consumir en este mundo digital todas las herramientas, los paquetes, el internet inalámbrico, el internet fijo en nuestros hogares, el móvil, el que sepas qué es lo que estás contratando, cómo es la manera más inteligente de consumirlo, que sepas cuáles son tus derechos y que también sepas aplicarlo, porque entrar al mundo digital conlleva también derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? Tanto para los que ofrecen los servicios como para aquellos que somos los que los consumimos. Los invito en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones a acceder a todos estos materiales que tenemos tanto para adultos como para niños. Fíjate, Jazz Cárdenas, ya para cerrar nuestro programa, estamos a punto de hacerlo, dice, yo conozco una plataforma, por Facebook Live nos escribe, que certifica en estos temas, excelente tema el que están tratando, y bueno, búsquenlo en la liga de Facebook Live, aquí está para no ser más largo. Marcos Núñez dice, no solo los trabajos van a estar robotizados, además serán necesarias las soft skills, que son las habilidades blandas, soft skills, que se necesitan para la alfabetización digital transversal y basada en estas habilidades blandas. Me encanta Diálogos, me encanta Vida Digital y reciban un fuerte aplauso. ¿Aplauso? Dije, abrazo y aplauso. Bueno, nos estaba poniendo un fuerte abrazo. Yo aplaudo a nuestros invitados de esta mañana de aplausos de Vida Digital, de Diálogos en Confianza. Gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Rocío Brauer.